Listo. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida. Ah, bueno, una vez más con ustedes, muy contento de poder estar en este último ciclo del año, ¿no? Del año 2020. Bueno, agradecer también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por brindarnos este importante espacio, ¿no? Para poder compartir con todos ustedes. Bien, vamos a iniciar nuestro, nuestro curso de gestión de proyectos para MIPES, ¿no? Le hemos querido dar un enfoque especial para la dirección de proyectos, ¿de acuerdo? Bien, me presento brevemente. Mi nombre es Lisandro Ramón. A ver, vamos conectándonos por todas las plataformas. Gracias, aquí tengo, ya me estoy conectando por la plataforma del Facebook. Ahí está, atento, ahí está. Atentos jóvenes, bienvenidos. Estoy atento para poder leerlos, los puedo leer y ver sus comentarios. ¿De acuerdo? Como les decía, mi nombre es Lisandro Ramón. Eh, Tengo experiencia laboral, principalmente vinculado principalmente a las MIPES. También he trabajado en el mundo de las microfinanzas, gerenciando algunas agencias y posteriormente zonas o regiones que le llamamos en el mundo de las microfinanzas. Y por supuesto también he sido y soy capacitador y formador en escuelas de microfinanzas. Bien, un poquito más de mí, para que me conozcan, algunas de las instituciones en las cuales estudié, trabajé, algunos de los eventos en los cuales tuvimos la oportunidad, eventos nacionales y eventos internacionales en los cuales tuvimos la oportunidad de participar. Bien, y lo que nos convoca es la gestión de proyectos para MIPES. Eh, bueno, esta es nuestra primera sesión. El objetivo del curso es principalmente introducir conceptos básicos de la gestión de proyectos. Por supuesto, vamos a trabajar de la mano con las metodologías del PMI, ¿no es cierto? Del Project Management Institute, que es la principal organización mundial, como estamos viendo, en el campo de la dirección de proyectos, ¿de acuerdo? Y su guía, el PMBOK. Ya, esta guía en el curso, van a ver, hemos estructurado nuestro curso en base a esta guía del PMBOK, ¿de acuerdo? Al final de la sesión, por supuesto, los que me escriben, vamos a poder compartir esta guía. Es una guía, es la sexta edición, la que aún estamos trabajando, la que aún está vigente, y más de 700 páginas en PDF las vamos a poder compartir con algunos de ustedes, ¿no? Bueno, esta guía, como bien indica el texto, básicamente son las buenas prácticas, ¿no? De profesionales de todo el mundo, ¿no? Y van a tener la oportunidad de tenerlo ustedes en sus manos, ¿ya? Entonces, como estábamos indicando, se trata de introducir conceptos básicos en el curso, y lo más importante aún, y considero vital importante, es implementar, ¿no? Esos conceptos básicos, esos conocimientos que vamos a poder obtener, es implementarlo en la medida de lo posible en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, ¿no? Sean estas pequeñas, sean estas medianas, ¿de acuerdo? Bueno, en este curso consta de 12 unidades, ¿ya? En las cuales, como estamos indicando, se introducen conceptos básicos de Project Management, y vamos a poder aprender a planificar y gestionar proyectos de forma muy sencilla, siempre utilizando conceptos y procesos y herramientas, principalmente que se van a aplicar en los proyectos de la vida real, ¿no? Incluso en muchos, en los megaproyectos. De acuerdo, nuestra primera sesión es la introducción de conceptos básicos. ¿Está bien? Es la introducción y conceptos básicos. Algunos objetivos que nos hemos trazado de aprendizaje, ¿no? Básicamente entender el concepto amplio de lo que es un proyecto, ¿ya? Luego vamos a poder entender un poco la importancia y explicar también qué es la gerencia de proyectos, ¿de acuerdo? Y finalmente, a manera de un resumen y un repaso, vamos a conocer algunos errores clásicos que cometemos, ¿no? O que se cometen en los proyectos, ¿no? Y lógicamente con respecto a las personas, procesos, productos y tecnología, ¿de acuerdo? Ok, bienvenidos a todos una vez más. Ahí veo que se va conectando más gente.
Esta es la agenda que vamos a ver, qué es un proyecto, dirección de proyectos, procesos de dirección de proyectos y los errores clásicos, como estábamos indicando, ¿de acuerdo? Bien, la primera pregunta eh, que tenemos que hacer, que tenemos que formularnos en este curso, que es gestión, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente a mí me gusta trabajar muchísimo con analogías, ¿de acuerdo? Para explicar mejor el concepto, ¿ya? O los conceptos que podamos tener. En este caso, vamos a explicar, vamos a tener una analogía con una cabina, ¿no? Una cabina de una aeronave, ¿de acuerdo? Desde donde el piloto o el capitán, ¿no es cierto? Es decir, ustedes, quienes van a ser el piloto de esta nave, pueden y podrán planificar el vuelo, ¿no? Así también como el uso o la cantidad del combustible, la altitud, la velocidad, ¿de acuerdo? El aeropuerto de destino, imagínense ustedes, ¿no? Donde están viajando, las horas de viaje, todo eso van a poder planificarlo, ¿de acuerdo? Así también como van a poder organizar o elegir la mejor ruta, ¿de acuerdo? Con las mejores condiciones climatológicas. Luego, por supuesto, van a ejecutar lo que han planificado, ¿de acuerdo? Van a dirigir a su tripulación. Ustedes tienen a cargo una tripulación. Obviamente dirigen la aeronave conforme a la hoja de ruta, conforme al plan, y luego, y gracias a los instrumentos, ¿no? Estos poderosos, a estos grandes instrumentos que vemos aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? Que tienen en esta cabina, pueden controlar y pueden corregir incluso si no están cumpliendo con alguno de los parámetros o con la hoja de ruta que se indicó, que se planificó. ¿Listo? Y finalmente, lo más importante es que vamos a lograr el objetivo, ¿no? El objetivo que es volar y llegar al destino, ¿de acuerdo? Cumpliendo con el tiempo y, por supuesto, cumpliendo con el presupuesto que se ha establecido, ¿de acuerdo? Bien, y los 4 pilares que consideramos importantes en la gestión es el de planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Que es la analogía que hemos trabajado, que hemos explicado con esta cabina de esta aeronave. Bien, eh, habiendo visto esta pequeña analogía, pasamos a la segunda gran pregunta, ¿no? ¿Qué es un proyecto? ¿De acuerdo? ¿Qué es un proyecto, no? Eh, Puede ser un proyecto escolar, fíjense, una feria escolar, ganadores, o un proyecto de investigación. ¿Es un proyecto? Por supuesto que son proyectos, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Algo más, ¿no? Algunas imágenes más que podemos ver cuando pensamos en proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la construcción de una aeronave. Fíjense, ¿no? Ese Airbus A350, ¿no? La aeronave más moderna, o la que era más moderna hasta hace poco. O aquí, lo conocen al señor, ¿no es cierto? Muy famoso él, y con su auto, ¿no? La marca Tesla, fíjense, ¿no? Un nuevo proyecto, un nuevo carro, un nuevo auto, un nuevo vehículo, ¿no? Con más y mejores beneficios, condiciones para su uso. Por supuesto, ¿no? Hoy por hoy hay muchos laboratorios, como Pfizer y otros, que están trabajando en un proyecto especial, en un proyecto específico, ¿no? Que es la vacuna para COVID o para coronavirus, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues tal vez puede ser también un proyecto, el nuevo equipo, ¿no? Apple con su nuevo equipo, o Samsung, o Huawei, ¿no? En un nuevo equipo, pueden estar trabajando, un nuevo equipo con mejores condiciones, con más beneficios, con mejores recursos, ¿ya? ¿Serán estos proyectos también? Que es un proyecto, fíjense, lo importante de saber cuánto puede abarcar un proyecto, ¿no? Como por ejemplo la Copa Mundial, ¿no? En este caso la Copa Mundial Qatar 2022. ¿Será un proyecto? ¿Qué opinan ustedes? ¿De acuerdo? ¿Será un proyecto acaso también una película, ¿no? La planificación, la producción, ¿no? De una película, fíjense, ¿será este un proyecto también? O la organización de un gran festival, ¿no? De cine como en Cannes, como el de Cannes, perdón. O será también un proyecto deportivo, así como la Copa Mundial, los Juegos Panamericanos, ¿no? Por ejemplo, Lima 2019, ¿no? Hace poquito, el año pasado, nuestra ciudad capital, Lima, organizó los brillantes Juegos Panamericanos.
¿Serán estos ejemplos de proyectos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, tenemos más imágenes de proyectos. La construcción de un edificio, fíjense, ¿no? Tu edificio, tu hotel, tu departamento, ¿serán estos proyectos? O en este caso el tren eléctrico, ¿no? O la línea 1 de nuestra ciudad, ¿no? De nuestra ciudad capital, Lima. Fíjense, tremendos proyectos. ¿Ya? Bueno, informarles que sí, por supuesto, todos estos son proyectos y todos son diferentes, ¿no? Todos tienen diferentes objetivos, diferentes fines, pero sí son proyectos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, aquí tenemos una última imagen también de lo que podría ser un proyecto. ¿Será este un proyecto? ¿No? Incluso la fotografía nos muestra una bodega, ¿no? El planificar, el poner en marcha, el poner en funcionamiento esta bodega, ¿será un proyecto? O finalmente lo que tiene en la mano, ¿no? Un aplicativo para los bodegueros, para las compras. ¿Serán estos unos proyectos? ¿Serán proyectos? ¿Qué opinan ustedes? Y por supuesto la noticia, que es real, lo que ustedes estaban imaginando, ¿no? Sí son proyectos, pero todos son distintos, todos son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí jalamos algunas de las imágenes que hemos visto de ejemplos de proyectos y vamos a la definición básica, ¿no? Esta definición la vamos a encontrar en nuestra guía, que vamos a revisar muy seguido, el del PMBOK, cuando define qué es un proyecto, ¿no? Y nos vamos a quedar, a ver, aquí tenemos un concepto, vamos a leerlo, es un esfuerzo temporal, dice, esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro pequeño concepto, sería una serie de actividades cuyo objetivo es producir un resultado definido en un periodo de tiempo establecido, ¿de acuerdo? Con una asignación específica de recursos. Ajá, algo más completo, ¿no? Y algunos atributos que pueden tener los proyectos, ¿no? Son temporales, sí, por supuesto. Es temporal. ¿Por qué decimos que es temporal? Porque tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización, ¿de acuerdo? Tiene un propósito único, por lo tanto es singular, ¿de acuerdo? Si se fijan los ejemplos, son singulares. Los Juegos Panamericanos, ¿no? Que organizó nuestra ciudad de Lima, fue único, fue singular, ¿no? No se puede repetir. Eh, Probablemente se puede hacer juegos similares de aquí a 4 años, a 2 años, a 3 años, en otra ciudad, en otro país, y por supuesto será diferente, en cada caso singular. Se dice también que es un atributo principal de los proyectos que es incremental o tiene una elaboración gradual, ¿no? Esto también vamos a poder ver en muchos textos, habla también de este atributo lo llaman en cascada, ¿no? Porque es incremental que se va elaborando de forma gradual, ¿no? Por etapas, el primer piso, luego el segundo piso, luego el tercer piso, etcétera, etapas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, un atributo principal es que debe contar o cuenta siempre con un patrocinador o un cliente principal, ¿de acuerdo? Alguien quien está detrás, el principal interesado en que este proyecto se realice, se ejecute y alcance el éxito, ¿no? Alcance su objetivo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todos estos son ejemplos de proyectos y algunos de los atributos, ¿no? Importante, ¿ah? La temporalidad, la singularidad, elaboración gradual, etapas, y normalmente cuenta con un patrocinador. Nos vamos a quedar, para efectos de nuestra clase, jóvenes, nos vamos a quedar con este primer concepto, ¿no? Ojo, que es un proyecto, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado únicos, ¿de acuerdo? Esto va a ser el principal concepto con el que nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Entonces estábamos indicando que es temporal, que es singular, y que debe contar con un patrocinador, ¿de acuerdo? Y vemos aquí dos imágenes más, ¿no? De dos megaproyectos, ¿de acuerdo? Aquí al lado izquierdo tenemos a la Basílica de la Sagrada Familia. Me miran, pero Lisandro, tú dijiste que es temporal, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha final. Sin embargo, si ustedes averiguan un poco más, investigan un tanto más sobre esta Basílica de la Sagrada Familia que está en Barcelona, en España, aún no culmina
su obra, ¿no? No acaban las obras, no se ha culminado aún, ¿no? Y fíjese, ha iniciado obras en el año 1882, ¿no? Y se planea, se esperaba que se puede culminar el 2026, ¿no? Entiendo que más o menos unos 144 años ¿no? Pero fíjese, esta es la particularidad de los proyectos, ¿no? O sea, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha final. De manera muy similar sucede, por ejemplo, con esta otra imagen, ¿no? Es una imagen súper archiconocida por todos nosotros, ¿no? ¿Quién no la ha visto? La Gran Muralla China, considerada también una nueva maravilla del mundo, que si ustedes, si podemos incluir, ¿no? Todas las etapas, ¿no? Muros, fortificaciones que se han construido a lo largo de diferentes dinastías, ya, de diferentes reinos, esto es al norte de China, más de 20.000 kilómetros. Todos estos muros se han completado o se completaron durante un periodo de más de 2.000 años, imagínense. 2.000 años. Pero finalmente son ejemplos de proyectos, sí, son ejemplos de proyectos. El que tenga un inicio y tenga un final, el que sea temporal, es relativo, ¿no? Porque puede haber proyectos también que pueden durar un día, ¿no? Como por ejemplo, un proyecto que pueda durar un día, por ejemplo, puede ser mi matrimonio, el bautizo o la fiesta de promoción, ¿de acuerdo? Tiene una fecha de inicio, puede iniciar a las 7 de la noche y terminar a 1 o 2 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Es temporal, para lo cual hemos planificado, nos hemos alistado, hemos hecho compras, el vestido, la corbata, los zapatos, etcétera, toda una preparación, toda una planificación para este proyecto, ¿no? Y solo toma unas horas la ejecución, ¿no? De manera similar, es por eso que le pongo estos dos ejemplos para que vean que lo temporal se puede hacer relativo, ¿no? Que nos debemos más concentrar en la fecha de inicio y fecha final de un proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, ya le estaba adelantando, la pregunta es, ¿será solo para grandes proyectos o para megaproyectos como la Muralla China o la Basílica de la Sagrada Familia? Pues no, como ya les iba adelantando, también puede ser un proyecto mi matrimonio, un proyecto el bautizo de mi hija, la fiesta de promoción, como les estaba indicando, ¿no? También pueden ser ejemplos de proyectos. Y, y más aún, y mejor aún, hoy por hoy, eh, también puede ser estos conocimientos de los megaproyectos o los grandes proyectos también se pueden utilizar en los emprendimientos que vayamos a hacer, que vayamos a tener, ¿no? Que vayamos a implementar, ¿no? Como podría ser la tienda virtual que estoy pensando abrir o que ya abrí, la panadería, la ferretería, la bodega, incluso la bodega, ¿no? Que quiero hacer crecer, que quiero implementar, que quiero que funcione en mi casa, en algún local que identifique, ¿no? Incluso también podríamos incluir esto como proyecto a la titulación o tesis, ¿no? Ahí está, la titulación o tesis en la cual estoy trabajando, en la institución, organización en la cual estoy estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, no es la noticia, lo más importante es que la gestión de proyectos no solo se va a basar en grandes proyectos o medianos proyectos, ¿no? También se puede basar en los pequeños proyectos, en los pequeños emprendimientos en los cuales tú estás pensando implementar y es la razón de ser que estás en este curso. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver un poquito sobre la dirección de proyectos, ¿ya? Ya que hemos hablado de los proyectos, recuerden, esfuerzo temporal, temporal, tiene inicio, tiene fin, es singular porque tiene un resultado único, se va armando en cascada, es decir, por etapas, por procesos, y tiene un patrocinador, ¿no? Sería como un resumen, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver brevemente lo que es la dirección de los proyectos, ¿ya? Muchos dicen que es la ciencia de hacer las cosas, ¿no? Muchos estudiosos, mucha bibliografía habla al respecto. ¿Y qué dice el PMI? Dice que consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas incluso, ¿no? A las actividades, fíjense, está resaltado actividades de los proyectos para cumplir con los requisitos del mismo. ¿De acuerdo?
Es decir, aquí cuando tú te conviertes en director de proyectos, te conviertes en el director de orquesta, ¿no? Como muestra la imagen. Y vamos a trabajar en este curso con 5 grupos de procesos, ¿no? Claramente definidos y muy sencillos de conocer. Y estos 5 grupos de procesos son procesos de inicio, ¿de acuerdo? Obviamente el inicio. Procesos de planeación, también tiene que ver con la etapa inicial, ¿no? La planificación. Luego tenemos el proceso de ejecución, ¿de acuerdo? A la par de esto, entre ejecución y planeación, va un monitoreo control, ¿no? Que nos permite hacer un feedback, que nos permite mejorar lo que se está avanzando, como en el ejemplo del avión, ¿no? Si estoy bajando o estoy volando muy bajo, estoy volando muy alto, tengo que corregir, ¿no? Gracias al monitoreo y control, a las herramientas que tengo en la cabina, puedo mejorar, ¿no? Y nuevamente hacer un feedback a la planeación y ejecutar nuevamente. ¿De acuerdo? Y finalmente un grupo de proceso de cierre, ¿no? Para poder cerrar, que todo esté conforme, entregar el producto o servicio que va a producir mi proyecto, ¿de acuerdo? O resultado, ¿no? Que entrega mi proyecto, ¿de acuerdo? Es súper sencillo, jóvenes, ¿ya? Estos son conceptos básicos de los que estamos hablando. Si hay alguna duda, por favor, estoy atento, estoy leyendo sus comentarios, ¿ya? Bien, bueno, normalmente pues todas las instituciones en algún momento de su vida, en algún momento de la etapa de crecimiento, tienen metas o tenemos metas, ¿no? Y queremos crecer, ¿no? Entonces todas las organizaciones, como estábamos indicando, en algún momento tienen que emprender algún tipo de proyecto. ¿Para qué? Para poder crecer, ¿no es cierto? Para poder crecer en unidades, crecer en agencias, crecer en clientes, crecer en ventas, no lo sé. Hay diferentes proyectos que podemos emprender. Y el reto nuestro como director de proyectos, ¿no? Como director o gerente de proyectos, ojo con ese concepto que va a ser muy similar en nuestro curso, es cumplir con todos esos objetivos, ¿no? Dentro de las restricciones establecidas, ¿no? Y aquí les presento también la triple restricción. Estas son 3. Es un triángulo, como pueden ver ustedes en las imágenes, que son las 3 restricciones principales que va a tener todo proyecto que podamos emprender, ¿de acuerdo? La primera restricción es el tiempo, ¿de acuerdo? Esto es una variable, un factor probablemente que afecta pues a todos los proyectos y afecta incluso a nuestra vida, ¿no? El tiempo, no podemos recuperar el tiempo que vamos perdiendo, ¿no? Si establecemos un inicio y un final, lógicamente es un factor en el cual vamos a jugar, ¿no? Va a ser importante para nuestro proyecto, ¿ya? Obviamente también los costos, ¿de acuerdo? Los costos será otra restricción, ¿no es cierto? Porque tenemos un presupuesto, ¿no? Si quisiera yo, por ejemplo, proyectar, armar la fiesta de 15 años de mi hija, tengo un presupuesto, ¿no? Obviamente tener un presupuesto, no lo sé, 3.000, 4.000, 5.000 soles, no lo sé, pues puede ser una fiesta pequeña, 10.000, 12.000, una fiesta un poco mediana, y así, etcétera, ¿no? Una fiesta más grande, pero obviamente me manejo con un costo, con un presupuesto, de acuerdo a mi bolsillo, de acuerdo a mis posibilidades, ¿de acuerdo? Y no podría pasarme, ¿no? Si yo tengo un presupuesto de 5.000 soles para una actividad, para un proyecto, no podría pues gastar 8.000, ni 10.000, ni 12.000, ¿no? Porque ya habría superado esa restricción. Entonces, tengo una restricción, un presupuesto. Y de manera similarmente el alcance, ¿no? Que principalmente vendría a ser, en resumen, los objetivos que tiene, que va a buscar, ¿no? Que va a tener nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Esa es la triple restricción, recuérdenlo bien, lo vamos a ver muy seguido en las siguientes clases. Y también algunos estudiosos y también el PMI en la guía, que les voy a pasar al final, habla también un poco más de una visión expandida de estas 3 restricciones, ¿no? Dice que esas 3 restricciones son muy cortas y la expande, ¿no? Las expande a 6, ¿no? Además del alcance, costos y tiempo, también indica que hay una restricción de calidad, que todo tiene que estar a 1, a una restricción de riesgos, y finalmente una restricción que es satisfacción al cliente, ¿no? Pero esto es una expansión de estas 3 restricciones que son las principales, ¿de acuerdo? Bien, y aquí les presento también a lo que vamos a ver con mucho detalle en cada una de nuestras sesiones, que son las áreas de conocimiento. Ya les presenté a los 5 grupos de procesos con los cuales nos vamos a manejar, y ahora tenemos a continuación a las 10 áreas de conocimiento, ¿no?
que con el paso de las sesiones las vamos a conocer de memoria prácticamente, ¿no? La primera de estas es la gestión de la integración del proyecto, ¿no? Cómo integro como un todo al proyecto, ¿de acuerdo? Porque cuando vamos a ver, hay diferentes áreas de conocimiento que vamos a ir incluso poder manejándolas en paralela o en diferentes momentos de nuestro proyecto, de la vida de nuestro proyecto, pero finalmente tiene que haber un área de conocimiento que integre todo el proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí lo vamos a estudiar en la gestión de la integración del proyecto. Luego vamos a tener la gestión del alcance, ¿no? Los objetivos, lo que busca, lo que persigue nuestro proyecto, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la gestión del tiempo, cómo organizar el cronograma, de qué forma vamos a trabajar en el proyecto, fecha de inicio, fecha final, hitos, etcétera. Gestión de los costos, ¿de acuerdo? El presupuesto, cómo es que tengo que trabajar mejor, cómo que tengo que organizar mejor mi proyecto para poder trabajar con el presupuesto. Recuerden que es una de las principales restricciones. Aquí están las tres principales: alcance, tiempo y costo. Luego la gestión de la calidad del proyecto como un todo, gestión de los recursos humanos, ¿no? La gente con la que trabaja, con lo que trabajamos nuestros proyectos y con lo que gracias a las cuales se puede conseguir el éxito de un proyecto es gracias al equipo con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, obviamente también tiene un apartado, un área de conocimiento para poder gestionar de manera adecuada nuestros recursos, motivarlos, capacitarlos, etcétera. Gestión de las comunicaciones. Ya vamos a ir viendo también que nosotros como directores o gerentes del proyecto que estamos encabezando, liderando, eh, pasamos mucho tiempo comunicándonos, ¿no? Y tiene un apartado especial, una sesión especial para lo que es esta área de conocimiento de la gestión de las comunicaciones del proyecto, ¿de acuerdo? Gestión de los riesgos, por supuesto, importante, de vital importancia, que tiene que ver mucho con los costos, con la calidad, con el tiempo, los riesgos del proyecto. Finalmente, la gestión de adquisiciones del proyecto. Y por último, adquisiciones me refiero aquí a las compras que vamos a hacer para nuestro proyecto, las adquisiciones. Y por último, y no menos importante, la gestión de los interesados, ¿no? Muchos de los expertos, especialistas, gurús de la gestión de proyectos indican que la gestión de los interesados podría ser y debería ser tal vez la primera área de conocimiento que deberíamos estudiar. Y sí, con muchísima razón, ¿no? Porque cuando vamos a ver la gestión de los interesados, ¿quiénes son los interesados? Les voy adelantando brevemente, son pues todas aquellas personas, grupos, conglomerados, ¿no? Instituciones, organizaciones que se sienten pues afectados de una forma y pueden ser afectados de forma positiva o de forma negativa por nuestros proyectos, ¿de acuerdo? De acuerdo al proyecto al que estás trabajando, a la bodega, a la ferretería, a este aplicativo que tienes en mente que quieres implementar, lógicamente, ¿quiénes son tus interesados? ¿Quiénes serán tus usuarios? ¿Quiénes serán tus clientes? ¿Quién será tu competencia? ¿De acuerdo? También son los interesados, ¿no? Entonces, merece un capítulo especial, un apartado especial para trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver en la gestión de los interesados de nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Son las 10 áreas de conocimiento que vamos a ver. Bien, vamos a repasar brevemente algunas de las ventajas, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que conocer la gestión de proyectos, ¿no? ¿Por qué tengo que ser un buen gerente o un buen director de proyectos, ¿no? Dirás, porque, pero si yo dirijo mis proyectos, ¿no? De una forma muy artesanal y no necesito conocer más, no necesito saber más, porque me va muy bien. Por supuesto que conocer, tener el conocimiento, ¿no? Tener las buenas prácticas de muchos profesionales, de muchos directores, por supuesto que te puede ayudar muchísimo en el proyecto que estás trabajando, que estás sacando, que estás intentando, que estás implementando, ¿no? Y algunas de las ventajas, algunas pocas de las ventajas, acá solamente es un resumen, que podríamos alcanzar son estas, ¿no? Por supuesto, tener un mejor control financiero, mejorar la relación con los clientes, por supuesto, reducir los costos y al reducir los costos mayores márgenes, ¿de acuerdo? Mejora la productividad, por supuesto, con los márgenes, con los costos, mejora la coordinación interna, mejorará el ambiente de trabajo, mejorará la calidad y la confiabilidad de tu entregable, ¿no? De tu proyecto, del resultado, del servicio, del producto que vas a entregar.
Bien. Bien, aquí vamos a hablar brevemente, ya, una parte ya de la teoría, lo que es la relación, y esto lo vamos a ver muchísimo en nuestra guía del PMI, ¿no? Vamos a ver la relación de lo que es entre un portafolio, un programa y un proyecto, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a tenerlos con esta pequeña imagen para poder explicarlos brevemente. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando? Aquí están los proyectos. ¿Recuerdan el concepto de proyecto? A ver si recuerdan que dijimos del proyecto, que nos quedamos con ese concepto, que son esfuerzos temporales, ¿de acuerdo? Que sirven para crear un producto, un servicio, un entregable único, ¿no es cierto? Eso era la idea. Y entonces, eso es lo que es un proyecto. Cualquier esfuerzo que ustedes vayan a hacer, cualquier esfuerzo que está limitado a una fecha inicial, una fecha de fin, como, como una boda, matrimonio, la implementación de la bodega, la ferretería que quiero sacar, la tienda virtual que estoy implementando, es un esfuerzo, ¿de acuerdo? Es un proyecto, es tu proyecto, ¿ya? Ese es un proyecto, ¿de acuerdo? Eh, y cuando vemos un programa, ¿qué será? Un programa principalmente es un conjunto de proyectos, como vemos aquí en la imagen, un conjunto de proyectos que simplemente los hemos juntado, ¿no? En un bloque. ¿Por qué? Porque todos estos proyectos de alguna forma van a tener relación con este programa, ¿de acuerdo? Entonces son un conjunto de proyectos que guardarán relación entre sí y se pueden ejecutar obviamente de manera secuencial o en paralelo o hasta superponiéndose uno contra otros, ¿de acuerdo? La dirección de un programa se centra principalmente en la dependencia que existe entre distintos proyectos, ¿de acuerdo? A ver, me explico, vamos a explicarlo mejor con un ejemplo, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, si quisiera aprovechar economías de escala, coordinar proyectos de diferentes tipos para aprovechar sinergias y eliminar riesgos. Por ejemplo, le estaba indicando, ¿no? Agrupar bajo un mismo programa, bajo un mismo paraguas, varios proyectos para enviar por un satélite al espacio. ¿De acuerdo? Aquí estará la construcción, un proyecto será la construcción de un satélite, otro proyecto será la construcción de un centro de control para este satélite, otro proyecto será, por ejemplo, el entrenamiento del personal para que pueda manejar este centro de control, para que pueda manejar el satélite. Si se dan cuenta, estos proyectos están relacionados entre sí, ¿de acuerdo? Como estamos hablando de un programa, el programa será el programa espacial y los proyectos serán proyecto construcción de satélite, proyecto construcción de un centro de control, proyecto entrenamiento del personal para manejar el centro de control, ¿de acuerdo? Son diferentes proyectos que están reunidos en un programa. Y el portafolio, por supuesto, va a ser un conjunto de programas, como ustedes pueden ver, o puede ser también proyectos individuales que podrían no estar muy relacionados, lógicamente, entre sí, pero que en su conjunto, lógicamente, van a contribuir a alcanzar determinados objetivos ya estratégicos que va a tener nuestra organización, nuestra empresa, nuestro país. ¿Ya? Aquí vamos a ver, vamos a ver brevemente mejor con un ejemplo. El portafolio es algo más grande, ¿no? Vamos a poder ver proyectos y programas individuales que no tienen relación, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en este programa estamos viendo el programa espacial de Perú, ¿no? Que tiene proyectos aquí debajo, proyectos relacionados. Aquí tendremos el proyecto de pesca, etcétera. Aquí tenemos portafolio de construcción. Dentro del portafolio de construcción tendremos el programa de Mi Vivienda, Techo Propio, programa Bono Verde, ¿no? Etcétera. Relacionados entre sí, estos no están necesariamente relacionados, proyecto de pesca, proyecto minero, etcétera. Y los programas van a incluir muchos proyectos relacionados entre sí. A ver, con este ejemplo lo definimos mejor. Aquí tenemos un programa. Fíjense, vamos a ver un programa, el programa espacial peruano que les estaba comentando, ¿no? Y los proyectos, ¿no? A ver, el proyecto de construcción del satélite, ¿no? Ustedes sabían que hoy por hoy nuestro Perú tiene un satélite, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ven? Tiene un satélite que está funcionando, que está trabajando, que está orbitando nuestro espacio. Y aquí está el proyecto del centro de control. ¿De acuerdo? Que este centro de control funciona, está funcionando en Pucusana, ¿no? Y nos ayuda a monitorear toda la información, ¿no? Que nos brinda este satélite, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo esto está enmarcado en un programa, ¿no? En el programa espacial peruano. ¿De acuerdo? Y están los diferentes proyectos. ¿Y estos proyectos tienen relación? Por supuesto. Entonces están dentro de este programa. ¿Se dan cuenta?
Perfecto. Bien, a continuación les voy a hablar también brevemente sobre el valor del negocio, ¿no? Y aquí nos apoyamos en esta imagen que la vamos a ver también en nuestra guía del PMBOK, donde nos habla del valor del negocio, ¿no? Y nos dice claramente, como pueden ver ustedes en la imagen, que los proyectos, como habíamos dicho, cualquier proyecto que pensemos sacar, cualquier proyecto que pensemos en implementar, tendrá un fin, ¿de acuerdo? Es llevar a la organización, a nuestra organización de un estado actual a un estado futuro mejor, ¿no? Como pueden ver ustedes en la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo imaginar que trabajo en una organización, ¿no? Donde hay dos oficinas o dos puntos de venta y voy a implementar un proyecto que gracias a la ejecución de este proyecto, ¿no? Será, por ejemplo, aperturar una oficina más, una tercera oficina, ¿no? Que será, por ejemplo, en otra ciudad de nuestro país, por ejemplo, en Arequipa, en Cusco, puedo abrir yo otra tienda, un punto de venta, ¿de acuerdo? Entonces, eso, por supuesto, es un proyecto, ¿no? El abrir, el implementar, por ejemplo, una nueva sucursal, será un proyecto. Y si se dan cuenta, el proyecto, cuando tiene éxito, adecuadamente gerenciado por ustedes, adecuadamente trabajado, gestionado, tendrá éxito, ¿no? Entonces, de tener dos oficinas o dos puntos de venta, tendré tres. ¿De acuerdo? Un ejemplo sencillísimo que les quería presentar para explicarle que gracias a los proyectos, estos harán posible la creación de valor del negocio, ¿no? La creación de valor y el incremento de valor de nuestro negocio, de nuestra idea, de nuestra marca, de nuestro emprendimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Eso está clarísimo. Entonces, dirigir un proyecto es, como estábamos identificando, nos convertimos nosotros en los directores de orquesta y también, además de que somos directores de orquesta, lo primero o lo importante que tenemos que hacer es identificar requisitos, ¿no? ¿Y de dónde identificamos requisitos? De los clientes, de los usuarios, de los interesados, ¿de acuerdo? Del patrocinador para saber qué es lo que necesita nuestro proyecto, para qué, cuál es la razón de ser de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Por supuesto, vamos a enfrentar las necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados, ¿no? Muchas veces, muchos de los interesados van a tener diferentes expectativas, van a tener diferentes inquietudes, diferentes necesidades, ¿no? Y vamos a tener que enfrentarlos, todos ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo más importante es que vamos a tener que equilibrar las restricciones que estábamos hablando, ¿no? Como por ejemplo el alcance, el cronograma, el presupuesto, recuerden la triple restricción, así como la calidad, el riesgo, la satisfacción del cliente. ¿De acuerdo? De eso se trata, es un equilibrio, es un arte para poder dirigir, gestionar adecuadamente un proyecto. ¿De acuerdo? Aquí hablamos un poco sobre los proyectos y la planificación estratégica, ¿de acuerdo? Como estábamos indicando, los proyectos van a ser el medio para poder cumplir con el plan estratégico de una organización, ¿no? Estamos indicando que la organización quiere crecer, quiere incrementar clientes, quiere incrementar participación en el mercado, entonces elabora diferentes proyectos. Y probablemente, si yo quiero, si soy yo un emprendedor, ¿no? Y obviamente voy a emprender un negocio, tengo un objetivo estratégico de crecer, hacerme conocido en el mercado, ganar participación en el mercado, ganar presencia geográfica, estratégica. Entonces, por supuesto, tengo que armar un proyecto, ¿no es cierto? Y tiene mucha relación con el plan que estoy teniendo, el plan estratégico que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, los proyectos también acá hemos visto se autorizan como resultado de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas. Por supuesto, la demanda de mercado, ¿no? Detecto, observo que hay una demanda de mercado por diferente proyecto, por un determinado proyecto, un determinado producto, ¿no? Entonces, establezco, en ese pequeño estudio, establezco que es necesario armar un proyecto para alcanzar ese objetivo y lo hago, ¿no? La demanda del mercado. Puede ser también una oportunidad estratégica importante, o puede ser también a solicitud de un cliente, ¿no? Viene un patrocinador, viene un cliente nuestro, nos dice, yo quiero que me ayudes en la implementación de un proyecto, ¿no? Voy a abrir un nuevo punto de venta, como le decía, en la ciudad de Puno, y necesito de tu apoyo, ¿no? Entonces,
te está solicitando este cliente, este patrocinador que vendría a convertirse para nosotros, ¿no? También se pueden autorizar o crear muchos proyectos por adelantos tecnológicos, como lo que estábamos viendo, ¿no? Hoy por hoy, muchos negocios han crecido, han tenido la oportunidad de crecer por los adelantos tecnológicos, también podríamos comentar, o también por algunos requisitos legales, ¿no? En algunas organizaciones, municipalidades, regiones, puede ser que haya diferentes ordenanzas, pedidos especiales de forma legal que necesitan que se implemente en el lugar de trabajo, en la oficina, ¿no? Entonces también se convierte de alguna forma en el input, ¿no? Para que se pueda iniciar un proyecto, para que se autorice y se inicie un proyecto, ¿de acuerdo? Y veamos ahora el rol del director de proyectos, ¿de acuerdo? De nosotros, ¿no? ¿Qué rol vamos a jugar, ¿no? ¿Quiénes son? En principio, ¿quién es el director de proyectos? Es la persona que asignó la organización para que ejecute, ¿no? Para que pueda alcanzar los objetivos del proyecto. Y normalmente, ¿quiénes son? Somos nosotros, ¿no? O en todo caso, si es que no lo asigna una organización, porque no trabajo para una organización, puede ser de forma independiente, un trabajador independiente, como puede ser muchos de ustedes o muchos de nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién asigna? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los patrocinadores y me asigno la organización, me asigno la dirección para organizar mi proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos hablando que según la estructura de la organización, puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional, ¿de acuerdo? O sea, puedo estar dentro del área de ventas, por ejemplo, y dentro del área de ventas surge un proyecto, entonces yo como director de proyectos o gerente o encargado o coordinador de proyectos estaré bajo la supervisión de este gerente funcional, de este gerente de ventas, por ejemplo, ¿no? En una organización, ¿de acuerdo? Bueno, integrar también, poner las piezas del proyecto juntas en un todo cohesivo, bien integrado, es parte también de nuestro rol, mientras gerenciamos prioridades entre los diferentes objetivos del proyecto, ¿de acuerdo? Eso también va a ser un rol principal de nosotros como director de proyectos, ¿no? Integrar diferentes piezas. Recuerden que vamos a trabajar con un equipo que pueda tener diferentes conocimientos, diferentes aptitudes, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar en nuestro proyecto en especial, y vamos a tener que cohesionarlos en un todo, ¿no? Integrarlos, ¿no? Y obviamente ese es nuestro rol, nuestro papel importante jugar en un proyecto. Como un equipo de fútbol, ¿no? Vas a tener que, como tú como director de proyectos, vas a tener que jalar al mejor delantero, al mejor defensa, al mejor medio campo, ¿no es cierto? Los vas integrando, los entrenas, los vas practicando, entrenando con ellos para lograr el mejor resultado, el mejor performance, ¿no? de tu equipo. ¿De acuerdo? De ahí vamos a ver un poco la dirección de proyectos efectiva. Requiere que el director de proyectos cuente con las siguientes características. Por supuesto, gestión y estrategia comercial, es decir, conocimiento, ¿no? Conocer estrategias, conocer el entorno, la organización. Un poco sobre las habilidades blandas, como estábamos viendo, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? Conceptos de integración, comunicación, algunas habilidades blandas. Y por supuesto, y no menos importante, eh, tener conceptos de proyectos, ya la parte técnica que nos toca ahora tocar, perdón, nos toca conocer de la dirección técnica de proyectos, ¿no? Como tener conceptos claramente definidos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver en nuestras sesiones, ¿no? Aquí está un poco más de las habilidades y competencias que debemos desarrollar y debemos tener como directores de proyectos. Debemos liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, lo importante que le estaba remarcando, ¿no? Un poco tal vez de influencia con el equipo, toma de decisiones, por supuesto, conocimiento de política y cultura, ¿no? Entiéndase que trabajamos con equipos, trabajamos con personas, por supuesto la negociación, generar confianza, obvio, gestionar conflictos, porque lo va a haber, y por supuesto orientador, capacitador. Son algunas de las habilidades, algunas de las competencias que debemos tener, ¿no? El PMI nos habla mucho sobre este triángulo de talentos, también así como nos habla del triángulo de restricciones, también nos habla del triángulo de talentos, que es el equilibrio de esas tres habilidades, ¿no? Como estábamos hablando, de habilidades blandas,
conocimientos técnicos de proyectos, que lo vamos a ver con nosotros, y la gestión estratégica de negocios, ¿no? Como que conocer estrategias, conocer el entorno, conocer la organización, conocer el mercado en el que estás trabajando. ¿De acuerdo? Bien, como vamos de tiempo, nos quedan unos 10 minutitos más para ir terminando, y esta es la parte final, ¿no? Algunos errores clásicos que se cometen en los proyectos, ¿no? ¿Y quiénes los cometen? Las personas, la tecnología probablemente, ¿no? Obviamente a través de las personas, y tal vez los procesos, ¿no? Que son los procesos en los cuales confiamos, en los cuales también se pueden cometer algunos errores. ¿De acuerdo? En el rubro de las personas habíamos identificado motivación débil, personal mediocre, ¿no? Cuando un equipo no está adecuadamente motivado, cuando has elegido mal y tienes en tu equipo personal que no va a rendir, ¿no? Se cometen muchos errores aquí, ¿no? Cometemos muchos errores, ¿no? Probablemente también empleados problemáticos, probablemente no es lo ideal, ¿no? ¿Ya? Ustedes como directores de proyectos, así como les decía, van a tener la oportunidad de poder elegir muy bien al equipo con el cual van a trabajar, ¿no? Entonces lo ideal es rodearse en la medida de lo posible de elementos calificados o elementos que tengan la actitud y la aptitud para el determinado proyecto que estás empujando, ¿no? Obviamente va a depender muchísimo de la complejidad del proyecto, del tamaño del proyecto que estás emprendiendo o en el cual estás trabajando, ¿de acuerdo? Añadir más personal a un proyecto que se retrasó, oficinas repletas y ruidosas cuando las había, si es que las había, si es que las hay para tu proyecto. Después tendremos fricciones entre los clientes y los desarrolladores de los proyectos, de los aplicativos, etcétera. Expectativas poco realistas o falta de un patrocinador efectivo del proyecto, ¿no? Probablemente pueda tener muchos retrasos si es que el patrocinador principal se va o ya no existe. O tal vez la falta de participación de los interesados, ¿no? Stakeholders, que son los interesados. Cuando no hay participación de parte de ellos, probablemente nuestro proyecto pues, esté condenado al fracaso, ¿no? Porque no tiene participación de los interesados. De acuerdo, un poquito sobre los procesos, ¿no? Algunos temas que hemos identificado con algunos expertos, con los cuales cometen muchos errores y son uno de los motivos por los cuales los proyectos no llegan a concluir de forma exitosa. Puede ser que la planificación ha sido excesivamente optimista, muy optimista en la parte de la planificación, y no es como se pensó, no es como se imaginó, como se soñó. ¿Ya? La gestión de riesgos, que es importante y muchas veces es insuficiente porque no se toma el tiempo adecuado, necesario para hacer una adecuada gestión de riesgos. Hay gestión de riesgos hay mucho, todas las actividades, todos los proyectos, por supuesto que tienen un riesgo, pero hay que elaborarlos, hay que sentarnos, identificarlos adecuadamente, elaborar un plan especial para tratarlos, en la medida posible trabajarlos. Me refiero a, por ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, de un robo, ¿no? Si yo tengo un seguro de robo, traslado este riesgo a un tercero, por ejemplo, ¿no? Cosas como esas las que tenemos que sentarnos a trabajar y a definir, ¿no? De la mejor forma en la parte cuando hablamos de la gestión de riesgos insuficiente, ¿no? Luego, fallo de los contratados, planificación insuficiente una vez más, abandono de la planificación porque hay mucha presión, tiempo, escatimar en actividades iniciales, ¿no? Actividades iniciales al inicio, al principio, dicen, no, esto ya lo conozco de memoria y mejor de frente voy a la ejecución sin haber hecho la planificación previa, o un diseño inadecuado para el proyecto que estoy manejando, ¿no? O escatimo tal vez en el control de la calidad, dijo, no, eso está suficiente así, que pase así, y finalmente me va a jalar errores en mi producto, en mi entregable. Control insuficiente de la directiva, ¿no? Es decir, no hay un control adecuado de la parte de la dirección de nosotros, omitir tareas necesarias en las estimaciones que vayamos a hacer para principalmente los costos, planificar ponerse el día más adelante o después, por supuesto que después nos pasa la factura, ¿no? Cuando estamos retrasados, ¿ya? Finalmente los productos, exceso de requerimientos, muchísimos requerimientos para los productos que vamos a tener, obtener, cambio de las prestaciones constantemente,
desarrolladores muy meticulosos, por supuesto me demoran mucho, tiras y aflojas en la negociación constante y más en lo que demoro en la negociación, en la parte efectiva de los productos. Desarrollo orientado a la investigación, también lo hemos visto como la parte negativa. Y ya en la parte de la tecnología habíamos anotado algunas, solamente algunas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de la panacea. ¿Qué significa esto? Que pensando que con una misma tecnología voy a sacar adelante todos los proyectos. Todo tipo de proyectos. Hemos visto el abanico, ¿no? de posibilidades que tenemos con proyectos, diferentes tipos de proyectos, pero no todos pueden ser atacados, no todos pueden ser trabajados con la misma tecnología, ¿de acuerdo? Cambiar de herramientas a mitad de un proyecto, ojo, también eso hay que tener mucho en consideración, puede resultar en algunos casos, pero en algunos otros, tal vez la herramienta, el proceso que estamos utilizando, cambiarlo a mitad del proyecto podría ser perjudiciable, ¿no? Para el tiempo, para el costo, para las actividades de nuestro equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Tal vez no se recomienda, salvo que sea extremo, ¿no? Y, por ejemplo, el otro es sobreestimación de las ventas, del empleo de nuevas herramientas o métodos, ¿no? Que hemos sobreestimado. ¿De acuerdo? Para finalizar, aquí le tenemos un pequeño bonus track, donde hablábamos un poquito sobre la razón de ser de nuestro curso, sobre las MIPES, ¿de acuerdo? Las microempresas representan el 98% del universo empresarial en nuestro país, y fíjese que de estas, el 52%, ¿qué pasa? Fracasan, mueren, desaparecen, ¿no? Ocasionando obviamente una serie de dificultades sociales y económicas, ¿no es cierto? Y no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de la Producción. Fíjese, un ejemplo sencillísimo: en el 2014, el 52% de las empresas que habían iniciado sus operaciones en el 2007 no seguían operando, ¿de acuerdo? A ver, para ir terminando, aquí tenemos un cuadrito: el 98% de las MIPES en el Perú, el 85% se dedican al comercio y servicios, el 71% venden menos de 13 UITs, el 70% son informales, mucho por hacer, jóvenes, ¿de acuerdo? Y generan el empleo al 60% de la población económicamente activa, ¿de acuerdo? Son pequeños conceptos que estamos chequeando, ¿no? En el Perú, después del año 2013, y gracias a esta ley de impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial, se reducen los parámetros para categorizar a las microempresas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y se reduce principalmente a función del nivel de ventas, ¿no? Hoy por hoy, cuando vamos a categorizar a las microempresas, principalmente hablamos del nivel de ventas, ¿de acuerdo? Una micro y pequeña empresa, una microempresa, 150 UITs de venta anual. Una pequeña empresa, 1.700 UITs. Y una mediana empresa, 2.300 UITs. ¿De acuerdo? Una UIT, 4.300 soles, como ustedes saben, ¿no es cierto? Cuando hablamos de 150 UITs, si multiplicamos por 4.300 para este año 2020, que es la UIT, tenemos 645.000 soles de venta, ¿no? Si estamos en ese nivel de ventas, estamos en una microempresa. Si hablamos de 1.700 UITs por 4.300, estamos hablando ya de 7.140.000 soles, sería una pequeña empresa. Y si hablamos de una mediana, estamos hablando ya de 9.660.000 soles, ¿de acuerdo? Ya, bueno, ¿recuerdan que estábamos hablando de los 52%? Por ese comentario anterior es necesario identificar, evaluar, por supuesto, los factores de la mortalidad o fracaso que pueden tener las microempresas, ¿no? Es una tarea fundamental ese análisis que vamos a hacer en esas posibilidades de crecimiento y desarrollo, ¿no? El 2005, el ministerio también indicaba que el desarrollo de las MIPES se basa principalmente en tres pilares, ¿de acuerdo? Uno es la búsqueda de mercados, puede ser nacionales e internacionales. El otro es financiamiento tradicional y no tradicional. Y lo más importante, considero yo, es la capacitación. Búsqueda de mercados: tenemos mercados nacionales e internacionales, hay muchísimo, se ha avanzado en algo. Financiamiento: hoy por hoy tenemos muchísimo financiamiento, cajas municipales, financieras, más o menos tasas de interés, pero las tenemos al alcance, y lo que considero yo que debemos trabajar muchísimo es la capacitación, ¿no? Principalmente gestión empresarial, que nos daría muchísimo, nos daría la competitividad, que es lo que quisiéramos, ¿no?
Este último pilar que estábamos hablando nos empuja, nos motiva a trabajar en este presente curso, ¿no? Que se trata principalmente de la capacitación en gestión empresarial. Sabemos que las MIPES, al ser tan pequeñitas, no pueden darse ese lujo, ¿no? De fracasar en sus proyectos, ¿no? En esos proyectos que estamos pensando sacar, ¿no? Porque si fracasamos nos podría costar la existencia, la muerte, como estábamos chequeando aquí, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esa es la principal justificación de por qué enfocamos nuestro curso en las MIPES, ¿de acuerdo? Ya estamos finalizando, estamos en hora, sí, exacto, estamos en hora. Y quiero cerrar con esta frase del señor Linus Pauling, ¿no? Eh, este señor es un norteamericano, químico, que ganó el premio Nobel de la Química y también ganó el premio Nobel de la Paz, ¿no? Fue una de las pocas personas que tiene dos premios Nobel, ¿no? En diferentes campos, ¿no? Y nos dice que la mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas, ¿no? Fíjense lo potente de su mensaje. Bien, hasta aquí hemos terminado esta primera sesión. ¿Ya? El ultimito que hemos conversado, por favor, les puedo dejar como referencia este libro, muy interesante, que le pueden dar una ojeada, es el Sistema Nacional de Capacitación para la MIPE peruana, importante, habla muchísimo sobre la capacitación que deberíamos tener para nuestras MIPES, ¿ya? Unas conclusiones interesantes que hemos podido resumir en esas 2 o 3 láminas que hemos visto, y por supuesto nuestra Biblia, de momento, mientras estaba aún vigente, es la guía del PMBOK, de acuerdo a la 6ª edición. Para los interesados que quisieran tener acceso a esta guía, me mandan un correo electrónico, ahora les paso el correo electrónico y se los paso, lo tengo en PDF, ¿no? Para poder ahondar, para poder revisar con mucho más detalle, ¿no? Los conceptos, las áreas de conocimiento, las herramientas que vamos a tener a lo largo de nuestro curso. ¿De acuerdo? Bien, agradecerles por su tiempo. Vamos cerrando. Este es mi correo electrónico, ahí está el WhatsApp. Encantado de poder leer sus preguntas. Como indicábamos, siempre estamos atentos para poder responder. Respondemos de forma ágil y los que están interesados en la guía, por favor, me la hacen saber al correo electrónico. Bien, el tiempo nos ha quedado justo. Si no hay alguna consulta al respecto, vamos dejando aquí la primera sesión. Les recuerdo que por favor, en la medida posible, vayamos repasando nuestra guía, ¿ya? Esta guía, y los veo el día sábado con una sesión más, ¿no? Vamos a repasar el segundo y tercer capítulo de nuestra guía. Bien, jóvenes, muchas gracias, muy buenas noches, que descansen. Los dejo. Saludos.